La suite Aplicaciones de energía eólica de ACMSL incluye el Wind Farm Simulator, un conjunto de simuladores en tiempo real, tutoriales y otro material didáctico diseñado para reducir el tiempo y el coste asociados a la formación del personal de mantenimiento y operaciones en parques eólicos. Consta de 4 simuladores en tiempo real, uno para el centro de control del parque eólico, incluido el SCADA, y 3 simuladores adicionales, especializados por familias de los aerogeneradores instalados en parques eólicos. Estos simuladores están concebidos como una unidad didáctica. El primer simulador presenta los conceptos relacionados con el propio parque eólico, su sistema SCADA, la subestación eléctrica, sus protocolos operativos, etc. Y el tutorial asociado explica las condiciones que impone la red eléctrica y la previsión meteorológica. Los otros 3 simuladores están especializados por cada una de las 3 familias de aerogeneradores más instalados, comenzando por el modelo con generador de jaula de ardilla, directamente conectado a la red. Y sus variantes, con paso fijo y paso variable de palas, y con 1 o 2 velocidades de rotación de las palas. El segundo simulador se refiere a los aerogeneradores que utilizan el cambio de la resistencia del devanado del rotor del generador, como parte del mecanismo de control del tren de potencia. El tercer simulador se refiere al aerogenerador llamado doblemente alimentado, o DFIG. Este modelo es el más instalado y más moderno. Es, con diferencia, el más complejo. Y, para comprender plenamente sus principios de funcionamiento, es imprescindible comprender los principios de funcionamiento de los modelos anteriores. Esta presentación es una breve introducción a las características comunes de estos simuladores. Cada simulador tiene un tutorial específico, y cada tutorial está organizado en 3 secciones. La primera sección explica los subsistemas y componentes especiales para esa familia de aerogeneradores en particular. La segunda sección explica los detalles diferenciales de esa familia e incluye referencias a algunos ejemplos industriales. La tercera sección, denominada Clases Prácticas, describe experimentos que reflejan problemas reales que se dan en aerogeneradores en operación. Los alumnos son guiados en cada uno de estos experimentos, que deben realizarse en los simuladores, ya que se comportan como bancos de trabajo virtuales. El aspecto diferencial de nuestra aproximación a la formación del personal de mantenimiento y operación de parques eólicos, con respecto a otros enfoques formativos, es que enfatiza el comportamiento de cada uno de los subsistemas, y del aerogenerador como planta de producción de electricidad. Los tutoriales son aplicaciones web con contenido indexado, y que permite también búsquedas por texto libre. Con este material, no es necesaria experiencia previa para observar y comprender la evolución de señales clave cuando el aerogenerador está funcionando en varias condiciones de trabajo, es decir, tanto en condiciones de trabajo normales, de acuerdo a especificaciones, o condiciones de trabajo excepcionales, como con vientos muy fuertes, o ráfagas de viento, o incluso cuando tienen problemas internos. En los próximos minutos, mostraremos los conceptos básicos de la interfaz de usuario y las capacidades de estos simuladores. Estas interfaces de usuario están cuidadosamente diseñadas para facilitar el proceso de aprendizaje, minimizando la complejidad de la operación, pero manteniendo el acceso total a las variables clave. Están organizados bajo el concepto de sinópticos, que es una nomenclatura clásica, en el mundo de los SCADA, para formularios o ventanas. En los sinópticos se muestra información sobre el estado de la planta, y pueden contener widgets gráficos para operarla, cambiando sus condiciones de trabajo. Esto se hace modificando los valores de variables y parámetros, internos y externos, de los subsistemas y algoritmos de control de los mismos. Analicemos uno de ellos. Por ejemplo, el titulado simulador de aerogenerador con jaula de ardilla y control por entrada en pérdida,
Active Stall. Este simulador se puede ejecutar desde el formulario lanzador. Una vez en ejecución, presenta en pantalla varios formularios y sinópticos. Puede mover cada uno de ellos libremente, simplemente haga clic en el título y arrástrelo a la posición deseada, manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón. Lo primero es lo primero, ¿cómo se sale del simulador? Busque el sinóptico de comandos, con el título que comienza por Ejecutando. Inicialmente, este sinóptico se encuentra en la esquina superior izquierda de la pantalla. Este sinóptico es común a todos los simuladores. Al presionar el botón situado más a la izquierda, etiquetado Salir, saldrá de la ejecución del simulador. El programa le pedirá que confirme la orden. Sin embargo, ejecutar el simulador es diferente de ejecutar la simulación, ya que es posible que deba detener la simulación momentáneamente, pero sin salir de la ejecución del simulador. Por ejemplo, para leer el tutorial. La ejecución de la simulación se hace con el segundo botón por la izquierda en este sinóptico. Inicialmente está etiquetado Ejecutar. Si lo presiona por primera vez, la simulación comenzará, y podrá ver que los diferentes sinópticos van mostrando variaciones en sus variables. Y la etiqueta de este botón cambiará a Parar. Al presionar este mismo botón mientras se está en simulación, efectivamente se detendrá la ejecución, y su etiqueta cambiará a Continuar. Al presionar el mismo botón en esta nueva situación, se reanudará la simulación. Cuando se ejecuta cualquier simulador, el formulario con el tutorial específico de este simulador aparece encima de los formularios restantes. El concepto aquí es que el estudiante debe leer el tutorial primero y luego proceder a la simulación. Eventualmente, el estudiante puede necesitar volver al tutorial para verificar algún aspecto particular de uno de los componentes, o para ir directamente a seleccionar una de las clases prácticas. El tutorial se puede minimizar, como de costumbre, con el botón menos del título, o eliminar, con el botón X. Si se elimina, se puede recuperar más tarde. Los sinópticos restantes tienen un diseño y una colocación inicial pensados para imitar lo que se hace durante una operación real en un aerogenerador. En un caso real, cuando se va a hacer un trabajo en un aerogenerador, se va al parque eólico, y se ven los aerogeneradores. En el simulador, tiene una vista en 3D del aerogenerador, en el sinóptico con la leyenda Synoptic Drivetrain. Este se encuentra inicialmente en la mitad superior de la pantalla, sobre el borde izquierdo. Puede cambiar el punto de vista del aerogenerador, simplemente haciendo clic con el botón izquierdo sobre la imagen, y arrastrando el ratón mientras se mantiene apretado el botón izquierdo. En un caso real, al llevar a la base de la torre del aerogenerador y abrir la puerta, se encontrará frente al panel eléctrico principal. En el simulador tiene una vista de ese panel en el sinóptico titulado Armario eléctrico, inicialmente en la esquina inferior derecha de la pantalla. En la vida real, es posible que tenga que subir a la góndola. En el simulador, tiene una vista interna de la góndola. Para acceder a ella, vaya al Synoptic Drivetrain y, en el menú Vistas, seleccione la opción Interno de la góndola. Esta vista presenta los principales componentes de la góndola, que se describen más adelante. En la vida real, para operar con el aerogenerador, debe tener acceso a su controlador. El controlador es el núcleo del aerogenerador, y para operar con él, debe comprender muy bien todas las funcionalidades y capacidades que ofrece. Aprenderlas y familiarizarse con ellas es un aspecto clave de la capacitación. En algunos casos, hay un panel de control conectado al controlador, normalmente ubicado en el panel eléctrico. Con él, tiene acceso al estado del aerogenerador, y puede enviar comandos para operar con él. Este panel de control puede no existir, pero, en cualquier caso, siempre se dispone de un terminal de control. Este es un dispositivo portátil, con pantalla de texto o gráfica, y con un teclado, que permite un acceso completo a las variables internas y externas del aerogenerador, los parámetros de los algoritmos de control, y con el que se puede enviar comandos. Debe ser conectado al controlador mediante un cable.
Usando las capacidades de este terminal de control, se tiene acceso a todas las variables internas, y se puede enviar comandos, como Start, Stop, girar la góndola en sentido horario, girar la góndola en sentido antihorario, etc. Un terminal de control típico requiere, en sí mismo, una formación específica, para la que hay que tener conocimiento previo de las variables y parámetros del aerogenerador. Para reducir el esfuerzo de aprendizaje, los simuladores incluyen un sinóptico titulado Control Terminal, que facilita la visualización de las variables clave del aerogenerador, y facilita la ejecución de comandos. El controlador tiene en cuenta estas señales para implementar el comportamiento de cada uno de los subsistemas en el aerogenerador. Hay un control terminal diferente para cada tipo de aerogenerador. El alumno puede cambiar las condiciones de trabajo del aerogenerador. Las variables externas más importantes están relacionadas con la velocidad del viento y su dirección. Hay un sinóptico específico para facilitar esta operación, con la leyenda Synoptic Wind-Nacelle. También contiene dos vistas importantes, una es para la orientación real de la góndola con referencia a la dirección del viento. En esta vista es fácil seguir cómo el controlador gira la góndola para encararse al viento. La segunda vista muestra una sección transversal de la pala, mirando desde su punta hacia el eje de giro. De esta forma, el alumno puede observar fácilmente la evolución del ángulo de la pala, o pitch en inglés. El mismo sinóptico presenta el estado de los motores de giro y la forma de la señal de la veleta. Con estos sinópticos, el alumno tiene una forma práctica de observar variables clave, tanto internas como externas, y widgets gráficos para modificar algunas de ellas. Pero hay muchas más señales en los simuladores. Hay un simulador para cada subsistema del aerogenerador, y cada uno de ellos tiene sus señales de entrada y salida, y también varios parámetros. Además, el controlador implementa todos los algoritmos de control de estos subsistemas, y también hay parámetros asociados con ellos. Para observar los valores de conjuntos de variables y su evolución, existen varios registradores gráficos predefinidos. Esta es una forma muy conveniente de observar la influencia entre variables. Existen varios grupos de registradores, ya preparados, para observar los subsistemas más comunes, y otros se pueden definir fácilmente. Además, hay una vista esquemática para el diseño general del simulador, como una gran combinación de simuladores para los subsistemas. En este marco, hemos desarrollado una serie de clases de laboratorio, para orientar al alumno en la observación de la evolución de escenarios de la vida real. Las clases de laboratorio orientan al alumno sobre los pasos necesarios para la observación de operaciones importantes. Por ejemplo, los ajustes necesarios para que el aerogenerador inicie la operación que termina conectando su generador a la red, y comience la producción. Esta operación se llama Cut-in, en inglés. O la reacción a la orden de Stop. O para ver qué sucede cuando la velocidad del viento cae por debajo del umbral del viento de cambio, o salta por encima de él, lo que obliga a cambiar las conexiones de los generadores. O cuando la velocidad del viento crece por encima de los límites máximos. O la reacción a un problema de fuga en el circuito hidráulico. O cuando la bomba en el circuito hidráulico pierde potencia de bombeo. O cuál es la pérdida económica debida a la energía no generada cuando hay que desenroscar los cables de potencia. O la influencia de incrementar el momento de inercia, por ejemplo, debido al hielo en las palas. O cómo se controla la potencia activa en aerogeneradores controlados por resistencia de rotor. O cómo es la respuesta a ráfagas de viento de diferente intensidad. O cómo es la reacción a las ráfagas de viento dependiendo del estado del mecanismo de pitch. O cómo se utiliza el tren de potencia de una turbina eólica de FIG, para almacenar y liberar el exceso de energía durante las ráfagas de viento. O cuánta demanda se impone a los convertidores back-to-back, en aerogeneradores de FIG, debido a los diferentes cambios en las condiciones de trabajo, incluidas las ráfagas de viento,
el mecanismo de pitch no óptimo, etc.